Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y para ello, en primera instancia, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que, pues, la enseñanza que vamos a ver el día de hoy nos pueda quedar bien clara y sobre todo, y lo más importante, pues es que realmente vivamos en gratitud a aquellos que hemos tenido el privilegio de ser llamados por Dios y tener una comunión con Él y pues de la misma manera pues aquellos que aún no tienen este enorme privilegio, pues bueno, confiamos en que su palabra podrá llegar hasta lo más profundo de su ser y pueda pues traerlo a la misma presencia de Dios. Y para ello, bueno, vamos a iniciar primero con una oración para que sea Dios dirigiéndonos. Dios, en esta hora queremos suplicarte de tu favor para esta escuela dominical. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos, que seas tú guiándonos, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, poniendo atención, Señor, en tu palabra. Y lo más importante, Señor, es que pues esta palabra la podamos apropiar. Padre, que esta palabra pueda llegar a oídos de aquellos que aún no te conocen, Señor, y que sea de utilidad, Señor, también para que nosotros pues podamos tener siempre gratitud en nuestro corazón debido a este gran regalo que tú nos has dado. Te suplicamos, Señor, que tú nos guíes, nos dirijas y nos mantengas atentos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, pues la semana pasada nos quedamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 3. Y pues bueno, la semana pasada, haciendo un resumen o un recordatorio, pues veíamos de dónde venía Nicodemo, quién era Nicodemo, ¿verdad? Decíamos que era un hombre fariseo, vimos la historia de los fariseos, vimos cuáles eran sus bases doctrinales, especialmente una observancia a la ley dada por Dios a Moisés. Aparte le agregaban algunas tradiciones o ritos tradicionales, esto ya del hombre, no de la ley. Y por supuesto que ellos se basaban en el hecho de que para recibir la gracia de Dios tenías que primero ajustarte a los preceptos de Dios, lo cual es imposible, ¿no? Y decíamos la semana pasada que esto es imposible, dado que todos, absolutamente todos somos pecadores. Entonces no podemos, por naturaleza no nos podemos, vaya, el hombre natural no se puede ajustar a los preceptos de Dios, sino que tiene que haber un cambio en el corazón del hombre, ¿no? Y precisamente nos quedamos en este verso 3 donde Jesús le responde a Nicodemo y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, ese es el pasaje en el que nosotros nos quedamos, ustedes lo acaban de ver en pantalla, pero la semana pasada nosotros no, simplemente nos quedamos ahí y el día de hoy vamos a partir de aquí, ¿qué significa nacer de nuevo, no? Porque Nicodemo no, como que no le queda claro, ¿no? De hecho, lo vemos porque en la siguiente respuesta le dice, y como se titula la predicación de hoy, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto no le queda claro a Nicodemo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a explicar o a partir de explicar qué significa nacer de nuevo. Y aquí tenemos dos conceptos muy importantes en este pequeño verso que realmente es muy importante. Toda la conversación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo es muy importante porque está revelando prácticamente cómo es que opera el Evangelio en cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues les decía que aquí hay dos palabras importantes, ¿no? Nacer de nuevo, por un lado, y el reino de Dios, por otro lado. Entonces vamos a ver qué significan cada una de estas cosas. Por un lado, nacer de nuevo. Por ahí vamos a comenzar. Entonces, la palabra nuevo proviene del griego anochen, que quiere decir nacer de lo alto o nacer de arriba, ¿verdad? Bueno, sí, nacer de arriba o nacer de lo alto, desde su origen o volverá. Esto es lo que significa la palabra andosen, que ahí ustedes la ven
que dice nuevo en un tipo de letra un poco más grande, ¿no? Entonces, traduciendo o sustituyendo esta palabra en el versículo que nosotros estamos meditando, pues podemos decir que entonces, eh, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, o el que no naciere de lo alto, o el que no naciere para volver a ser como en el origen, o el que no naciere para volver a, ¿no? Y a mí me gustó mucho, la verdad, cuando yo pude entender esto, esta semana que estaba meditando, preparando todo esto, me sorprendió porque el sentido de la palabra es regresar a tu origen, ¿no? Entonces, ¿a qué origen se está refiriendo? Bueno, pues para eso tenemos que ir al libro de los orígenes, ¿no? Recordamos ahí en Génesis 1:26, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, está ahí la Trinidad, dicen entonces, dijo, hagamos, ahí está la Trinidad, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella, ¿no? El verso siguiente, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, a su imagen, perdón, lo vuelvo a leer, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, a este es el origen al que nosotros tenemos que regresar. Nosotros por la caída, después de Adán, no entendemos esta naturaleza. Para nosotros esto es nuevo. Nosotros no experimentamos esa comunión que tenía Adán y Eva con nuestro Dios. Ellos, eh, nosotros, por ejemplo, pasamos de muerte a vida y ellos pasaron de vida a muerte. Si se dan cuenta, es un proceso totalmente diferente. Entonces, para nosotros es un nuevo nacimiento porque nadie ha experimentado tener o estar en esta posición en la que Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, ¿no? Y vean, cuando el Señor les da una instrucción, dice, y los bendijo Dios y les dijo, puse esta palabra y les dijo en un tipo de letra un poco mayor para resaltar el hecho de que nuestro Dios tenía una comunión con el hombre y con la mujer, con Adán y Eva, ¿verdad? Y ahí les dice, fructificados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven, ¿no? Entonces ahí vemos cómo antes de la caída, tanto Adán como Eva, hombre y mujer, como Dios los creó, varón y hembra, no de otra forma, ahí se está viendo con claridad que este es el diseño de Dios y esta es la forma en cómo fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Pero después del pecado, esto ya no fue posible. Nosotros conocemos ese terrible momento donde Adán desobedece a Dios y por supuesto el pecado entra en toda la humanidad y por ende todos nosotros pues nacemos siendo pecadores. Entonces nosotros no conocemos qué es esta comunión con Dios hasta que no nacemos de nuevo, es decir, hasta que nos regresamos a nuestro origen. ¿Y cuál es ese origen? El tener una comunión con Dios. Y ahí está claramente en el verso de Génesis 1:28. Y les dijo, son unas palabras muy simples, pero ahí nos deja ver cómo tanto Dios se dirigía de una manera directa a Adán y Eva y Adán y Eva escuchaban. ¿Por qué? Porque no había nada que les estorbase. ¿Y qué es eso que estorba? Pues es el pecado, ¿no? Entonces, esto es el nuevo nacimiento, hermanos. Es decir, regresar a nuestro origen, al origen cuando Dios nos creó, a tener una comunión directa con Dios, donde nada estorba. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Y por qué para nosotros es nuevo? Porque nosotros no conocemos. Recuerden que nosotros pasamos de muerte a vida. Y Adán y Eva pasaron de vida a muerte, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es nuevo, es algo que no conocemos. Ningún ser humano después de Adán y Eva no conocieron esto, sino hasta que nuestro Señor Jesucristo viene, nos llama, nos dota de fe y entonces sí podemos tener
nuevamente esta comunión con nosotros, ¿no? Recuerden que en cuanto Adán y Eva pecaron, Dios los echó del Edén, los echó de delante de su presencia. Ya no podían tener esa comunión, ya habían pasado de vida a muerte, ¿no? Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver este proceso de nuevo nacimiento o regeneración. Y ahorita les voy a dar esta palabra, el significado de esta palabra de regeneración. Acompáñenme, por favor. Ok, hermanos, pues bueno, como ustedes ven ahí en pantalla, la palabra regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre o mujer, se refiere a humanidad aquí, al que comunica una vida nueva, ¿no? Y fíjense que algo muy interesante que pasa en el nuevo nacimiento, es decir, cuando nosotros volvemos a nuestro origen o regeneración, es que somos transformados en nuestro ser moral y espiritual. Y esto es necesario, hermanos, en el ser moral por cuanto o por causa de la culpabilidad que nos aqueja, porque sabemos que pecamos. Y en el ser espiritual, ¿por qué? Porque sabemos que estamos corrompidos a causa del pecado. Ajá. De hecho, bueno, vamos a leer Primera de Corintios 2:14. ¿Por qué? Porque yo ese rato mencioné que el hombre natural no puede entender estas cosas. Y lo dice aquí claramente el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Antes de nacer de nuevo, todos estamos en esta condición de un entendimiento natural, donde no podemos discernir las cosas. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 dice, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y si recordamos el pasaje que nosotros estamos leyendo en Juan, el Señor Jesús le contesta, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, es decir, si no vuelves al origen, no puedes entrar en el reino de Dios. Es una condición, no puedes tener una vida plena, no puedes estar en la eternidad con Dios. Entonces vean, la regeneración es esto, es un cambio de naturaleza producido, por el Espíritu Santo, ¿no? Y esto lo hace en cualquier ser humano que Dios llama. Ahora, quiero que me acompañen a Romanos 8, 29 y 30, vamos a darle lectura. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Volvemos. Es decir, cuando el Señor Jesús nos hizo ahí en Génesis 1, 26 y 27, y se nos narra, dice que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos un diseño, y ese diseño evidentemente es regresar al origen. Ese diseño es Cristo mismo, porque Él fue el que nos hizo. Ahí en Génesis 1, 26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta es la imagen a la cual nosotros tenemos que ir, ¿no? Entonces vean, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vamos a ver la primera parte, que es la de predestinó. Y eso nosotros lo vamos a encontrar ahí en Efesios 1, 3 y 4, como ustedes lo acaban de observar, ya apareció en pantalla, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, esto es algo que el Señor hace. Ninguno de nosotros sabe quiénes son aquellas personas que Él antes conoció y son las mismas que Él predestinó. Y predestinar es antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, realmente nosotros no sabemos quiénes son estas personas. Lo que sí sabemos es que fuimos llamados a ir por todas partes del mundo,
a hacer discípulos, y lo cual implica también evangelizar. Entonces, el Señor sabe perfectamente quiénes son esas personas, ¿no? Entonces, aquí en el versículo de Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Y bueno, ahí en Efesios 1:5 también dice que esta predestinación la hace en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, esto lo hace no porque alguien lo merezca. De hecho, claramente, nosotros ya vimos que todos estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, no hay un ser humano que merezca siquiera estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque todos somos pecadores. Pero el Señor dice que en amor Él hizo esto, nos adoptó como sus hijos. Ajá, Él nos hizo suyos a través de Jesucristo solamente por el afecto de su voluntad. Por eso es que nadie sabe esto, solo el Señor sabe quiénes son aquellas personas. Entonces dice luego que a los que predestinó, a estos también llamó. Y leemos ahí en segunda de Tesalonicenses del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, fíjense, usa nuevamente la palabra escogido, desde el principio para salvación, mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo cuando Dios llama, es un llamado en el cual nadie puede resistirse, es un llamado eficaz, lo llamamos nosotros, y esto lo hace a través de su Evangelio. Al mismo tiempo que la persona escucha el Evangelio, Dios, ¿verdad? Cuando esta persona ya es redarguida por el Espíritu, Dios le dota de fe y entonces sí es posible la conversión. El Señor nos traslada de las tinieblas a la luz, diferente que decíamos de Adán a Eva, ¿no? Que fue de la luz a las tinieblas, ¿no? Por lo tanto, esto es una obra de Dios, no depende del hombre. El hombre no se convierte porque un día se despertó y le dio la gana de creer, de creer en Dios, o en ese momento dijo, ah, pues hoy se me antoja creer en Dios y puedo creer en Dios. No, la realidad de las cosas es que la Escritura nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Entonces, aquí está el llamamiento, ¿no? Y si volvemos al versículo de Romanos 8:30, dice que a los que antes llamó, ¿verdad? Bueno, perdón, a los que predestinó, a estos también llamó, ¿verdad? Ya vimos que este llamado es eficaz, que el Señor nos dota de su fe a través de Evangelio, Él nos muestra que Jesucristo es realmente lo que nosotros necesitamos para ser limpios de nuestro pecado, para ser, como decíamos, regenerados y poder nuestro ser moral quitarse esa culpabilidad que nos atosiga en todo momento o conciencia que seguido nos dice, eso está mal y lo sabes, pero lo sigues haciendo, ¿no? Y aparte, aunque quieras dejarlo de hacer sin Cristo, no lo vas a dejar de hacer. Y también necesitamos ser transformados en nuestro ser espiritual, es decir, pasar de un conocimiento natural o pasar de un hombre natural a un hombre espiritual que puede discernir las cosas de Dios, ¿no? Y lo más importante es que en él hay vida espiritual, que antes no la tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y entonces el llamado es algo muy importante porque esto lo hace el Señor. Nos utiliza a todos los cristianos y su herramienta es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claramente en 2 de Tesalonicenses 2:14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay otro medio, ¿no? Que el Señor use que no sea su santo Evangelio, ¿no? Y bueno, luego vemos la parte de la justificación. Ahí lo tenemos en Romanos 2, del 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero tú no puedes tener fe en Jesucristo si primero Dios no te dota de esa fe. Esa fe no es natural. Esta fe que tú requieres es una fe verdadera y que viene de lo alto y que es un regalo de Dios. No es algo que se venda en la tienda de la esquinita o que cuando nacemos nos dan así, ten un poquito de fe para que cuando la necesites la ocupes. No, es algo simplemente que viene de parte de Dios. Entonces dice Romanos 3:22,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí con claridad nosotros estamos viendo que toda la humanidad está bajo la esclavitud del pecado. ¿Por qué causa? Por causa del pecado de Adán y Eva. Y por ende todos los descendientes de Adán y Eva, que es toda la humanidad, nacemos siendo pecadores. Y en el Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cuando, primer punto, el Señor nos predestina, aunque eso no lo sabemos, ¿no? Pero segundo punto, a eso es que el predestino nos llama. ¿Cómo nos llama? A través de su evangelio y nos dota de fe y Él hace posible la conversión. Luego Él nos justifica. Dios declara al pecador, Dios como juez justo, declara al pecador justo y aceptable ante Él, ya que Cristo ha llevado su pecado en la cruz, siendo hecho justicia en su favor. Y eso lo vamos a ver en Primera de Corintios 1:30. Acompáñenme, por favor. Dice ahí en Primera de Corintios, dice la palabra del Señor, en Primera de Corintios 1:30. Mas por él, está hablando de, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces vean, aquí hay algunos puntos importantes. Nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Toda la sabiduría está contenida en Dios y en Jesús, perdón. Y la sabiduría más profunda y la sabiduría más preciosa que nuestro Señor Jesús contiene es su santo evangelio. Ahí está descrito absolutamente todo. Y dice que también nos justifica, es decir, nos declara como justos delante de Dios. Ahora, esta justicia, como lo leímos ahí en Romanos 3:24, es gratuita y esta se efectúa sobre la base de una total justicia. Por lo tanto, Dios no pasa el borrador sobre nuestros pecados con menosprecio a su santa ley. No es que Dios diga, ah, pues Osvaldo pecó, pues ahora con el borrador voy a quitar todos sus pecados, menospreciando su santa ley. Eso, hermanos, jamás va a suceder, porque Dios siempre va a demandar el cumplimiento perfecto de su ley. Entonces, las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, que no habiéndola quebrantado, o sea, Él no quebrantó su santa ley, sino que fue totalmente justo y santo delante de Dios, llevó en nuestro lugar toda la ira que causó el haber quebrantado esa ley y toda la iniquidad del hombre en la cruz del Calvario. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz. Y por eso es que ahora nosotros somos justificados. No es que, y esto es algo muy importante, porque muchos dicen, ay, sí, qué fácil, ¿no? Los cristianos ya pecaron y vino Dios y los declaró justos y ya no son culpables, ahora ya son justos. Ay, pues qué fácil, ¿no? Pero no es cierto. Eso no es tan simple. Como lo indiqué, no es que Dios pase el borrador en automático por los pecados del hombre o de la humanidad y que haga y menosprecie su santa ley. Eso sería injusto. En realidad lo que él hizo fue requirió y se hizo a sí mismo un sacrificio justo. ¿Cómo lo hizo? En Jesucristo. Jesucristo no pecó, Jesucristo cumplió por completo toda su ley y eso es muy importante porque a través de esto es que nosotros somos justificados. Esta justicia nos es dada, nos es puesta, Dios nos declara justos, no porque hayamos hecho algo, sino porque, como dice aquí en Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. Él nos creó para tener comunión con Él. Y a través del pecado esto se rompió, pero Él envió a su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que le está diciendo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Tu naturaleza está corrompida. Tú estás muerto en delitos y pecados, Nicodemo. Aunque tú eres un maestro de la ley, aunque eres un fariseo, aunque aparentemente el pueblo viene a ti para pedir consejo,
Tú, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo porque tu naturaleza es corrupta, moralmente y espiritualmente. Y tú lo sabes, Nicodemo, ¿no? Pero, pues bueno, siempre como Nicodemo, pues bueno, algunas personas quieren venir a Cristo con lo mejor de sí mismo, ¿no? Pueden decir, yo casi no peco, yo casi no hago esto, yo casi no hago el otro, yo casi no miento, yo procuro ayudar a los demás, pero esa no es la base en la cual Dios está sustentando su justicia. La base es su santa ley y no hay forma de cambiar eso. Entonces nadie puede cumplir su santa ley. El único que pudo hacerlo fue Jesucristo. Y es por eso que nosotros somos justificados. Y esto, hermanos, hace que nosotros podamos nacer de nuevo, es decir, que podamos regresar al origen. No hay nada en nosotros como hombres, en lo cual nosotros podamos alcanzar estas exigencias. Es imposible, es necesario, como se le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Necesitas regresar al origen. Y para esto Dios te dota de la fe, para que tú puedas alcanzarlo. Y fíjense, solamente para corroborarlo, porque lo he mencionado algunas veces, pero no les he dado la cita bíblica, vámonos a Efesios, capítulo 2. Dice, bueno, lo voy a leer desde el 1. 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ok? Entonces me salto al 8, dice, porque por gracia, lo vuelvo a repetir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, Dios nos dota, hermanos, de esta fe para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos nacer de nuevo. Esto no es un acto del hombre, es un acto soberano de Dios y el hombre no tiene nada que ver en esta circunstancia, ¿no? Ahora vamos a continuar con nuestro estudio y veamos la siguiente diapositiva, hermanos. Ok, hermanos, vayamos a nuestro siguiente concepto. Ya vimos nacer de nuevo. Estamos viendo solo Juan 3:3. Dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Vemos ahí en el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y veamos dos ejemplos donde es mencionado el reino de Dios. El primero, Juan el Bautista, dice en aquellos días, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro Señor Jesús decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Bueno, el reino de Dios o el reino de los cielos no tiene un límite, es realmente infinito, ¿no? Y es precisamente el hecho de que su voluntad se cumpla, tanto en el cielo como en la tierra, pero no solamente en estos dos aspectos, sino que también en el corazón del hombre. Entonces, cuando tanto Juan como nuestro Señor Jesús decían, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se refería precisamente a que nuestro Señor Jesús, el Rey de ese reino, ¿verdad? El Rey de Reyes, ha venido a nosotros y ha venido no solamente para que lo conozcamos de una manera intelectual,
de un conocimiento, sino para que Él more en nosotros. Y el reino de Dios, entonces vemos que no solamente es que se cumpla su voluntad en el cielo y en la tierra, sino también que nosotros cumplamos su voluntad. Jesucristo en nosotros permite que nosotros podamos cumplir su voluntad. Y el reino de los cielos, bueno, es amplio, hermanos, es algo que realmente no tiene límites, ¿verdad? Muchas personas somos parte de este reino. Decíamos la vez que nosotros veíamos lo de la iglesia invisible, ¿no? Es algo que no está acotado, es algo que no tiene ningún tipo de límites. Ajá. Entonces, pues vemos que su voluntad, lo importante de la expresión del reino de Dios es que su voluntad es respetada y es cumplida, tanto en el cielo como en la tierra. Y eso nos refiere a nosotros. Y por supuesto que si nosotros nacemos de nuevo, vamos a tener la capacidad de poder cumplir su voluntad. Ahora, esto tampoco es en automático, hermanos, es un proceso. Es un proceso en el cual nuestra nueva naturaleza va creciendo, la nueva naturaleza que Dios nos dio en el nuevo nacimiento va creciendo y la antigua naturaleza va menguando. Entonces, esto es importante porque es así como nosotros podemos cumplir y respetar su voluntad. Entonces, el reino de Dios es este concepto, hermanos, de cumplir su voluntad, no solamente en el cielo y en la tierra, sino principalmente en nuestro corazón, que nosotros, como hijos adoptados de Dios, podamos cumplir esto de pues su voluntad, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poco más en los versos, hermanos, y veamos cuál fue la respuesta de Nicodemo a este versículo, o bueno, a esta contestación del Señor Jesús de Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Acompáñenme, por favor. Muy bien, hermanos, pues veamos. Después de que nuestro Señor Jesús dice, te es necesario nacer de nuevo, le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos cómo el entendimiento de Nicodemo es un entendimiento natural, porque él no podía discernir las cosas del Espíritu de Dios. Y aquí lo deja muy claro, porque Dios le está diciendo, tú necesitas regresar a tu origen, ¿no? Entonces Nicodemo inmediatamente dice, necesito regresar a mi origen, necesito ser, ¿cómo? ¿Otra vez bebé? Pues eso no se puede, es imposible. Por eso le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué le está diciendo nuestro Señor Jesús a Nicodemo? Nicodemo, aunque tú nazcas 100 veces nuevamente del vientre de tu madre, eres carne, estás corrompido, traes pecado en el interior. Eso es lo que le está diciendo. Y eso también nos lo dice a nosotros. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne no puede producir vida espiritual. Lo único que va a producir y reproducir es una vida carnal. Es pecado. Y es lo que ha sucedido con nosotros desde después de Adán a la actualidad. Cada pequeño que nace, por inocente que nosotros lo veamos, ese niño es un pecador. ¿Por qué? Porque lo trae por naturaleza. Ajá. Ahora, ¿esa naturaleza sí Dios la creó? No. Dios nos creó para que nosotros tuviéramos comunión con Él, pero al entrar el pecado, esta comunión se rompe y este pecado se va pasando de generación en generación desde Adán hasta la actualidad. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Y le dice a Nicodemo, Nicodemo, aunque tú vuelvas a nacer, aunque lo que tú dices que es imposible suceda, supongamos que sucede, que vuelves a nacer de nuevo, vuelves a nacer en la misma condición corrupta, con la necesidad de nacer de nuevo. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y ese es el nacimiento
al que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. Necesito regenerarte, necesito dotarte, necesito darte de esta nueva naturaleza. Por eso es que yo te llamo y por eso es que se utiliza la iglesia para que la iglesia comparta el Evangelio. Y si tú estás escuchando en esta tarde o en esta mañana, a la hora que tú lo escuches, este video, pues si tú no has nacido de nuevo, como Nicodemo, en esta hora te digo, necesitas ser cambiado en tu ser interior, en tu ser moral, en tu ser espiritual. ¿Por qué? Porque estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Y por qué? Porque si tú sigues en esta misma condición, lo único que va a pasar es que vas a terminar recibiendo la ira de Dios. Ira que ya recibió nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora, por depositar esa fe de la cual Dios nos dota para creer en Él, es que nosotros somos salvos. Vean, también a Nicodemo se le responde, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede estar en él, no puede ser parte de este reino. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Bueno, pues cuando nosotros meditábamos en lo que Juan el Bautista hacía, pues era un símbolo de purificación. Lo que le está diciendo es eso, necesitas ser purificado, necesitas ser lavado de tu pecado. Pero eso solamente lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Necesitas nacer del Espíritu, esa es una vida que solamente da el Espíritu de Dios. Él es el que nos deposita esta vida. Recuerden que cuando nuestro Dios crea al hombre y a la mujer, dice, y sopló espíritu de vida en él, y fue Adán un ser viviente. Entonces, el único que puede darnos vida espiritual es Dios a través de Jesucristo. Entonces, vean qué interesante que el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y esto, Nicodemo, no va a cambiar a menos que tengas un nacimiento espiritual. Continuamos a ver qué es lo que este maravilloso diálogo nos dice en los versos siguientes. Acompáñenme, hermanos. Ok, son los últimos dos versos que vamos a ver y dice, no te maravilles, le dice nuestro Señor Jesús a Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez, otro ejemplo de nuestro Señor dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense, le dice nuevamente a Nicodemo, ¿no? Le dice, oye, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí el Señor Jesús lo deja claro. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. No basta con que tú quieras. No basta con que digas, hoy sí le voy a echar ganas. Hoy sí me voy como Nicodemo, ¿no? Él decía, bueno, pues yo me voy a ajustar porque esa era la doctrina de los fariseos. Todos los preceptos son necesarios para que yo reciba la gracia. Y el Señor le dice, no, simplemente no puedes ajustarte a mis preceptos porque eres un pecador. Entonces necesitas nacer de nuevo. Tengo que cambiar tu corazón. Tengo que dotarte de una nueva naturaleza. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Y le dice a nuestro Señor, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y es cierto, nosotros podemos sentir el viento. Nosotros del mismo aire inclusive podemos recibir vida, pero realmente no sabemos hacia dónde se dirige o de dónde viene el viento, no lo vemos. Podemos recibir sus beneficios, pero jamás lo vemos. Y dice nuestro Señor, pues así es aquel que es nacido del Espíritu. No sabes cómo sucede, no lo ves. Cuando nace un bebé es claro, porque pues está el médico, están los enfermeros, y las mujeres vaya que saben que cuando nace un bebé, ya que los dolores han de ser o son fuertísimos, es lo que comentan, ¿verdad? Pero cuando alguien nace del Espíritu, no es algo visible, es algo que sucede en el interior, no lo ves, ves las manifestaciones, ves las consecuencias que trae este nuevo nacimiento, pero propiamente no ves este nuevo nacimiento, nadie lo ve, es algo maravilloso, solamente la persona que ha nacido de nuevo sabe, lo veíamos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, esto viene en Romanos 8. Entonces, hermanos, vean
qué bello diálogo están teniendo tanto nuestro Señor Jesús como Nicodemo. Y lo importante de esto, hermanos, es que, y yo me gustaría terminar con esto, tú has nacido de nuevo. No caigas en ese error de Nicodemo, de pensar que porque él estaba con Dios y trataba de ajustarse a sus preceptos y no faltaba a la sinagoga, tal vez tú puedas decir, yo no falto a la iglesia, pero eso no te va a hacer entrar en el reino de Dios. Lo que nos está diciendo nuestro Dios es, necesitas nacer de nuevo. No importa que tú desde chiquito o que tus papás sean cristianos y que desde chiquititos te llevaban al templo y a las diferentes sociedades y tal vez ahora ya eres ministro, pero lo más importante es, has nacido de nuevo y tal vez tú nunca habías escuchado de Dios, ¿verdad? Tal vez para ti es totalmente nuevo o es la primera vez que tú escuchas este mensaje. Pues te digo, necesitas nacer de nuevo, necesitas volver a tu origen, necesitas volver a tener comunión con Dios. Y eso es un trabajo que solo Dios hace a través de su evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en que nuestro Señor Jesucristo pagó todas las infracciones que nosotros hicimos a su santa ley y por supuesto toda la iniquidad que hay en nosotros fue puesta en Jesucristo para pagar ese pecado, ese quebrantamiento de la ley. Y Él recibió toda la ira y por Él ahora nosotros somos justificados. Solo tienes que depositar tu fe en Él, es decir, la fe de la cual Dios te ha dotado. Pues muy bien, hermanos, vamos a concluir con una oración. Te recuerdo que al final tú verás las preguntas de repaso. Te ofrezco una disculpa porque tal vez es muy largo este video, este tema, pero era necesario hablar de todos estos detalles. Si alguien escucha este mensaje y tiene alguna duda de cómo poder reconciliarse con Dios, pues bueno, ahorita vamos a hacer una oración y igual puedes no hacerla en este momento, pero hay tres cosas que tú necesitas saber, ¿no? Cuando tú te acercas a Dios, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón por tu pecado, reconocer que nuestro Señor Jesucristo es suficiente para pagar el mismo y que Él no solamente ha muerto, sino que también ha resucitado. Estas tres cosas, pues bueno, son necesarias. Díselo, habla con Él, eso es orar, platicar con Dios. Y bueno, pues vamos a concluir, hermanos, con una oración y no olviden, por favor, enviar la dinámica de repaso al grupo de WhatsApp para que pues podamos seguir interactuando a través de estos medios digitales, ¿no? Oremos, hermanos. Padre Celestial, pues de verdad muchas gracias porque tú nos dejas claro que nos es necesario nacer de nuevo y que esto no está a nuestro alcance porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero también entendemos que tú nos has dado un regalo y ese regalo, Señor, es la salvación a través de la fe misma que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad que no tenemos forma de agradecer tu bondad, agradecer el ser salvos. No lo merecemos, no hicimos nada, simplemente te plació. Gracias, Señor, y permite que nuestras vidas estén a tu servicio. Asimismo, hermano, o asimismo, querido participante o persona que estás escuchando este mensaje, si tú escuchas el llamado de Dios, dile esto. Señor, pues gracias por hacerme entender que soy pecador y que por esto es que no puedo tener una comunión contigo. Pero en este momento te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Yo reconozco que Cristo Jesús es el único que vivió justo y santo de una manera perfecta y que Él llevó todo mi pecado en la cruz. Yo recibo este regalo, Señor. Yo creo en que tú has pagado por mi pecado. Yo creo que tú has muerto y resucitado. Y ahora te pido que a través de tu conocimiento y de tu palabra puedas manifestar este nuevo nacimiento en mi vida.
Gracias por este gran regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues ahí está la dinámica de repaso y pues espero sus respuestas. Les digo nuevamente perdón por alargarme, pero era necesario. Que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Hasta pronto.